Bueno, shalom, shalom, shalom a todos. Hoy vamos con una porción de la Torá absolutamente emocionante de entender, muy hermosa. Es la Parashá Nitzavim, que significa en español firmemente parados. Nosotros vamos a ir en esta porción de la Torá, en esta primera porción de la Torá, porque vamos a tener dos en el día de hoy. Deuteronomio 29:9 a Deuteronomio 30:20. Prácticamente no son sino dos capítulos, pero dos capítulos llenos de revelaciones muy hermosas que yo espero que ustedes me puedan acompañar. Fíjense que cuando nosotros conocemos a Yeshua y nosotros ya estamos finalizando esta serie llamada el fin de la Torá o el propósito de la Torá es Yeshua. Y ustedes han podido ver cómo cada porción, cada una sin falta nos ha llevado a comprender el ministerio de Yeshua, a comprender sus palabras, a saber lo que estaba ocurriendo mientras Yeshua estuvo acá con nosotros. Todo el proceso de restauración nosotros lo entendemos de una manera tan profunda y tan hermosa cuando conocemos a Yeshua. Tenemos un privilegio que definitivamente no podemos nosotros descartar. Ahora, fíjense que en esta porción, muy especialmente, nosotros vamos a entender algo que siempre lo aprendimos, lo leímos, pero que nunca lo habíamos visto como dentro del contexto de la vida, en el ministerio de Yeshua. Recordemos que en el Evangelio de Lucas nos dice a nosotros que Yeshua se levantó en la sinagoga y le abrió el libro y leyó en Isaías 61:1 las siguientes palabras: el Espíritu de Yahweh, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Yahweh. Me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Ahora, cuando nosotros leemos todo el texto, nosotros sabemos que al final de este texto, dice que los de la sinagoga quisieron despeñarlo, quisieron matarlo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Cuáles fueron las palabras que enfurecieron a esa audiencia allí en la sinagoga? Pues eso lo vamos a entender hoy y lo vamos a entender de una manera muy, muy, muy clara. Muy clara, muy segura y muy hermosa, se los garantizo. Así que sigamos adelante. Nosotros hemos venido estudiando a lo largo de estas porciones de Devarim o Deuteronomio, hemos venido estudiando que todo el tema desde que Yeshua comienza su ministerio con la inmersión de Juan el Bautista, va a los 40 días al desierto, y esta porción Nitzavim es la porción de la segunda semana de su ministerio. O sea, él regresa de los 40 días en el desierto. Ya vimos, si usted no lo ha visto, de pronto devuélvase a las porciones de las parashot, y van a ver que la tentación de Hasatán para Yeshua en el desierto se dieron literalmente en las semanas establecidas para estas porciones de la Torá, mientras Yeshua estaba allí en esos 40 días. Por eso nosotros sabemos que todo este círculo de la Torá estaba presente en el tiempo de Yeshua. Ahora, la semana pasada recuerdan que cuando Yeshua entra por primera vez a la sinagoga, ya en calidad de Mesías, digamos, sin anunciar que él fuera el Mesías, sino que ya entra para iniciar su ministerio después de llegar del desierto. Recordemos que en esa parashá Kitabo, las palabras que se estaban leyendo en la sinagoga eran: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. Ahora, ¿qué sucede esta semana? Digamos que una semana más tarde, y ya Yeshua entra en la sinagoga y se lee la porción de hoy, la porción de Nitzavim, que como les digo, comprende desde Deuteronomio 29:10 al 30:20, y el texto que acabamos de leer de Isaías 61:1
en la lectura de la Haftará. Así que no es coincidencia lo que pasó, no es coincidencia que Yeshua se hubiera levantado a leer. Leamos el texto. Lucas 4:16. Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Recordemos que antes de ir al desierto él siempre iba a la sinagoga. Y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Cuáles son esas buenas nuevas a los pobres? Ya sabemos cuáles son las buenas nuevas. El reino del Eterno se ha acercado. Él vino a buscar a la casa de Israel, Él vino a buscarnos a nosotros. Así que nos vino a traer esas buenas nuevas. Y al mismo tiempo dice, me ha enviado el Señor a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Fíjense que ese es el ministerio de Yeshua. Yeshua no solamente vino a buscarnos, Él vino también a restaurarnos. Y desde el mismo momento en que nosotros conocimos a Yeshua, aunque lo llamáramos Jesús, no importa, lo invitamos a entrar en nuestra vida y Él entró rompiendo toda cadena de opresión del pasado. Él entró sanando a todos los que estábamos quebrantados de corazón. Él vino para darnos la vista a los ciegos. ¿Cómo? ¿De qué manera? No solamente como en su tiempo lo hizo físicamente, también nos vino a dar a nosotros la revelación de que nosotros somos esa casa de Israel. Recuerden que nosotros teníamos un velo que nos impedía ver esa verdad. Dice también que vino a predicar el año agradable del Señor. Y dice, enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Fíjense, no solamente él leyó el texto, él termina de leer. Recuerden que la Haftará se lee después de la porción de la Torá en la sinagoga. Y él les dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Es decir, la profecía de Isaías hoy se cumplió. Yo soy, en otras palabras, yo soy ese que fue enviado para traer las buenas nuevas de salvación. Pero ¿qué más pasó allí? Miremos lo que pasó para que entendamos todo el contexto. En esto, el texto dice, nos está diciendo a nosotros ya después en el verso 2, que Él vino a proclamar el año de la buena voluntad de Yahweh y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Yahweh para gloria suya. O sea, cuando leemos ya no solamente el texto de Lucas, que está, digamos, un poquito resumido, sino que cuando nos vamos al texto de Isaías 61:1, encontramos digamos que amplificado ese mensaje. ¿Quiénes eran los afligidos de Sión? Recuerden que la casa de Israel había perdido la herencia, había perdido la identidad, había perdido su nacionalidad israelita. Ahora estaba de luto, estaba en medio de las naciones, y Yeshua dice tan claro allí que Él es el que es enviado para traernos gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto y manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. ¿Y cómo seríamos llamados nosotros? Árboles de justicia, plantío de Yahweh para gloria suya. Todas estas son promesas que nosotros tenemos que rescatar antes de que terminemos de analizar esto. Rescatemos esas promesas para cada uno de nosotros. Necesitas ese manto de gozo, pídeselo a Yeshua. Es que para eso vino Yeshua, Él fue enviado con ese propósito. Ahora,
¿Qué pasa después de que él les dice, hoy se ha cumplido esta escritura? Sigamos leyendo en Lucas, dice, todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, pero decían, pero este no es el hijo de José. O sea, como ellos ya lo conocían en la sinagoga antes del desierto, y ellos tenían muy buen testimonio, pero ustedes se imaginan acá cuando dice que estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Ustedes pues se pueden imaginar por un momento qué será escuchar la Torá de la boca del mismo Yeshua. O sea, cómo sería la unción misma que había en ese momento allí. Ellos se preguntaban, pero ¿cómo él está diciendo que él es el enviado si este es el hijo de José? Y Yeshua les contestó, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Cafarnaún, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. En verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. ¿A qué se está refiriendo Yeshua aquí? Recuerden, vamos a ver la secuencia. Yeshua va a comenzar su ministerio. Ya él ha pasado los 30 años entre la gente lo conoce, pero él todavía no había comenzado su ministerio. Ahora el ministerio era ¿qué? A buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y las ovejas perdidas de la casa de Israel se habían vuelto ¿qué? Gentiles. Por eso Yeshua les está diciendo ahora, les dice, ustedes se acuerdan que en el tiempo de hambruna, en tiempo de Elías dice que fue enviado a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Es decir, recuerden que Elías fue enviado a los gentiles, fue enviado a esta viuda, no a Israel. Y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán el sirio. ¿Quién era Naamán el sirio? Otro gentil, pagano. Ustedes recuerdan toda la historia, ya la tenemos. A él le dicen que vaya hasta Israel. Bueno, la orden de Eliseo es que él se sumerja en el Jordán las 7 veces y él sale limpio de la lepra. Mientras que los leprosos de Israel tenían que estar afuera del campamento. ¿Cuál es el mensaje de Yeshua? Como él mismo dijo en Mateo 15:24, yo solo fui enviado a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Ustedes no les parece emocionante entender esto, entender esas palabras? Nosotros ni las entendíamos cuando no sabíamos que éramos la casa de Israel. Y dice, y al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose lo echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Quisieron matarlo, pero era tanta la autoridad y la unción que había sobre él que simplemente caminó en medio de ellos y se fue. Pero otra cosa había pasado muy importante ese día. Y tiene que ver con la pregunta que ellos hicieron. Pero si este es el hijo de José, no está diciendo que él es hijo biológico de José, sino que ellos pensaban que había nacido en el hogar de José y Miriam, porque pues no tenían la revelación de la manera como Yeshua había nacido. Ahora, ¿qué era lo que más los había enojado? Cuando él dijo esas palabras, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Si nosotros volvemos al texto y nos vamos a la Torá, ¿qué habían leído en la Torá? En la Torá, allí se había leído estas palabras. Vosotros todos estáis hoy en presencia de Yud-Heh Vav-Heh, vuestro Elohim. Fíjense, estas palabras con las que comienza esta porción Nitzavim, les está, sin ellos saber, él está diciendo una verdad que a nosotros sí nos fue revelada.
que Yeshua es Yud-Hei Vav-Hei, que es la imagen visible de Elohim. Fíjense, las palabras que se leyeron en la porción de la Torah comienzan: vosotros todos estáis en presencia de Yahweh vuestro Elohim. ¿Quién estaba ahí? Yeshua. ¿Quién es Yeshua? La imagen visible del Eterno. ¿A ustedes no les emociona eso? Les digo que yo lo he enseñado 50,000 veces en todos estos años, y cada que lo repito, ay, siento un gozo tan grande, me siento tan privilegiada de tener una revelación que la mayoría de hoy no tienen, que no la pueden ni siquiera alcanzar. Por más que uno se las explique, que Yeshua es un ejad con el Eterno, por más que uno les explique, están tan ciegos y tan llenos de mandamientos de hombres que no pueden entender esa realidad. Eso nos tiene que, a nosotros que sí la hemos entendido, nos tiene que llenar el corazón de alegría, entender lo que pasó este día en la sinagoga. Fíjense, es muy interesante una palabra con la que Yeshua comenzó. Hoy se ha cumplido delante de ustedes esta palabra. ¿Por qué? Porque la palabra hoy se repite una y otra vez en la porción de la Torah. Cuando ellos estaban escuchando en la sinagoga que se leía en los rollos de la Torah, se estaba leyendo este capítulo de Deuteronomio, ellos estaban escuchando en el versículo 10, en el 12, en el 13, en el 15, en el 18, la palabra hoy, o sea, la tenían como en su mente ya de todo lo que se había repetido. Cuando Yeshua ya no solamente ustedes están delante de Elohim, sino ustedes, Él me envió para traer las buenas nuevas de salvación y dar libertad a los cautivos y dar sanidad a los quebrantados, y todo lo que ya vimos que dice Isaías 61. Él les dijo, hoy se ha cumplido. Era como volverlos a hacer ese clic con todo lo que acababan de escuchar, para que ellos se dieran cuenta de la verdad. Por eso ellos se enojan de esa manera. Se enojan, ¿por qué? Pues porque Él está diciendo, si Él está diciendo, hoy se cumplió, ellos saben que se está declarando. En otras palabras, Él está diciendo, bueno, no sé si lo entendieron, pero yo soy la imagen visible de Elohim. Esto realmente les digo que entender esto no tiene precio. Ahora, vamos a la porción de la paracha. Ya sabemos esto tan lindo, todo esto que pasó, todo esto en la segunda semana. Ahora vamos a leer lo que nos dice la palabra en este texto de Deuteronomio 29:9. Dice, guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra, para que prosperéis en todo lo que hiciereis. Así era el verso 9. El verso 10 dice, vosotros todos estáis hoy en presencia de Yahweh vuestro Dios. ¿Quiénes? ¿Quiénes estaban? Aquí nos está hablando de los que recibieron la Torá en el Sinaí. Dice, las cabezas de vuestras tribus, vuestros ancianos, vuestros oficiales, los varones de Israel, vuestros niños, vuestras mujeres, los extranjeros que habitan en medio del campamento, desde el que corta la leña hasta el que saca el agua, para que entres en el pacto de Yahweh tu Elohim y en su juramento que Yahweh tu Elohim concierta hoy contigo. Ustedes, si nosotros recordamos, yo creo que todos sin excepción, escuchamos decir por años y años y años, por 2000 años pues, y lo que nos tocó a nosotros, escuchamos decir que la Torá le había sido dada al pueblo judío, que cuando el Eterno sacó a Judá de Egipto, siempre pensábamos, porque así se nos había enseñado, que solo Judá era Israel. Pero como nosotros no entendíamos la Torá, nosotros no teníamos los ojos abiertos a la palabra de la Torá, nosotros no podíamos entender este texto. Pero fíjense lo que está diciendo el Eterno, es lo que está diciendo Moisés a través, ya para el pueblo.
¿Quiénes estaban delante del Eterno recibiendo la Torá? Las 12 tribus más Efraín y Manasés, la 13ª tribu, dice, o sea, todas las tribus de Israel, no solamente Judá. Claro, Judá estaba, lógicamente. Las 12 tribus más Efraín y Manasés, más los extranjeros que estaban allí con ellos. ¿Quiénes eran esos gentiles o extranjeros? Eran los egipcios que habían creído en el Eterno. Ellos estaban también allí. Ahora, pero no solamente estaban las tribus y los gentiles, los egipcios que estaban allí reunidos, no solamente estaban entrando en el pacto, sino que estaban entrando las cabezas de las tribus, los ancianos, los oficiales, los varones, los niños, las mujeres. O sea, fíjense una cosa, toda esa discriminación que nosotros sentimos a lo largo de la historia, con respecto a las mujeres, eso que hoy se hace tanto énfasis, que las mujeres no deben aprender Torah como dice el judaísmo, no tienen necesidad o simplemente no pueden enseñar, no pueden hacer esto. Eso nunca existió ninguna división como esa delante del Padre. Esos son mandamientos de hombres, enseñanzas de hombres, pero en el corazón del Padre. Es hermoso ver como todos. Ahora dice, desde el que carga, desde el que corta la leña hasta el que saca el agua. Es decir, desde las cabezas de las tribus hasta el más humilde de la persona del pueblo. El Eterno nos ama igual a todos. El Eterno no ama a una persona más porque sea el pastor, el maestro, el rabino, el que sea, no. Desde el pastor, el rabino, el maestro, el que sea, hasta el último que le colabore al Eterno con algo en su reino. El Eterno lo ama igual, es parte del pueblo y entró en el pacto con el Dios Todopoderoso. Esto también nos tiene a nosotros que llenar de seguridad en nuestra identidad israelita. Nosotros tenemos nuestra propia identidad como casa de Israel. Y sigue diciendo, mire, que entramos en ese pacto para confirmarnos hoy como pueblo suyo y para que Él te sea a ti por Dios de la manera que Él te ha dicho y como lo juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Nosotros somos descendientes físicos de Abraham, Isaac y Jacob. Somos la casa de Israel, tenemos todo esto, somos el pueblo del Eterno. El Eterno nos llama a nosotros hijos, nosotros lo llamamos a Él Padre. Nosotros somos parte de ese pueblo privilegiado. Dice, pero no solamente con vosotros hago este pacto y el juramento, sino con los que están aquí presentes hoy con vosotros, delante de Yahweh vuestro Elohim, y con los que no están. ¿Quiénes eran los que no estábamos? Nosotros, que vinimos a nacer después de tantísimos siglos. Los que estaban allá y los que estamos hoy. Todos somos los participantes de ese pacto y de ese amor del Eterno. La Torah fue hecha para nosotros también, directamente. ¿Dónde lo confirmamos? En 1 Corintios 10, donde Pablo le está hablando a la congregación de Corinto y les recuerda que son parte del mismo plan, porque él está hablando de que sus padres, no quiero hermanos que ignoréis que nuestros padres estuvieron bajo la nube y pasaron el mar. Aquí ya eso pasó hace mucho tiempo, aquí ya está Pablo hablando. Sin embargo, Pablo les está diciendo, nuestros padres pasaron el mar. Lo mismo podemos decir nosotros, nuestros padres pasaron el mar. Nuestros padres estuvieron todos bajo la nube. ¿Por qué les estoy repitiendo esto? Porque definitivamente nosotros tenemos que permitir que esa revelación llegue al corazón y el Padre ponga su Torah en nuestro corazón. Porque nosotros dudamos tanto que viene una persona y nos dice, no, el pacto era para judíos y gentiles, y ustedes siguen siendo gentiles, y la gente, ay, sí, así es, y ustedes nomás van a llevar aquí las maletas y van a aplaudir. No, eso no es el plan nuestro.
Nosotros somos hijos como Él, la casa de Judá. Nosotros tenemos los mismos derechos, las mismas promesas. Todo. El Padre nos ama igual. Igual el Padre ama a Judá, igual el Padre ama a la casa de Israel. Nosotros no nos tenemos que ir a Judá. Judá tiene su propio camino, su propia restauración. Nosotros tenemos nuestro camino, nuestra restauración y vamos a ser unidos. Así que tengamos más conciencia de nuestra identidad, que es importante. Fíjense que Números 15:16 y 15:29 nos dice muy claro que la misma Torá, el mismo decreto es para los nacidos en Israel y para los extranjeros que moran. O sea, no hay ninguna diferencia si tenemos sangre israelita o no, si somos gentiles, ¿qué importa? Creímos en el Eterno, creímos en Yeshua, somos parte del pueblo de Israel. Sigamos leyendo el verso 16, dice, porque vosotros sabéis cómo habitamos en la tierra de Egipto y cómo hemos pasado por el medio de las naciones por las cuales habéis pasado. Aquí está Moisés recordándoles toda la historia. Y habéis visto sus abominaciones y sus ídolos de madera y piedra, de plata y de oro que tienen consigo. Entonces les hace una advertencia. Recordemos que Moisés aquí él no va a entrar a la tierra prometida, él ya le va a entregar el pueblo a Josué y aquí les está diciendo, ustedes saben que fuimos sacados de Egipto como el pueblo del Eterno. Hemos pasado a través de naciones que tienen idolatrías, que tienen abominaciones, ídolos de plata, de oro. Dice entonces en el verso 18, cuídense, dice, no sea que haya entre vosotros, varón o mujer, o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Yahweh nuestro Elohim, para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Y fíjese el 19, y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo, eso no es verdad, voy a tener paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. ¿Cuál es el tema aquí tan importante y por qué es tan importante? Porque hoy nosotros estamos viendo esto en vivo y en directo. Lo estamos viendo. Nosotros entendimos que éramos Israel. Aquí fue como, recuerden que el que nos lleva a nosotros a la tierra prometida es Yeshua. Recuerden que el que va a entrar aquí a la tierra prometida con el pueblo es Yehoshua o Josué. El nombre era Yehoshua, el mismo nombre de Yeshua, que no es ninguna coincidencia. Ahora, pero fíjense esto tan importante. Aquí está diciendo Moisés, bueno, ahora que son pueblo de Israel, cuídense de no seguir falsos dioses, los dioses de las naciones. Dice, no sea que venga una maldición que produzca hiel y ajenjo. Ahora, ¿qué hicimos nosotros? Nosotros veníamos con Yeshua, escuchamos el llamado, la revelación de la identidad, y ahora detrás de quién está la mayoría de la gente, detrás de un falso Dios, el Dios del Kabbalah, que no es Yahweh de ninguna manera, es una energía que no tiene conocimiento. Ein Sof no es Yud Hei Bab Hei, es otro Dios, es un Dios falso. Y tanto soy corriendo detrás de eso. Y dice en el verso 19 que no suceda que la gente diga, nada, no importa, yo tendré paz aunque ande en la dureza de mi corazón. Hoy lo estamos viendo, nosotros seguimos al Eterno, estamos estudiando la Torah, pero aprendemos es del Kabbalah, y eso es lo que les estamos enseñando a ustedes, Kabbalah, eso es lo que estamos viendo. Y no tiene ningún sentido, porque o siguen al Eterno o siguen el Dios del Kabbalah. Entonces dice que a esas personas que se van detrás de dioses falsos, no querrá el Eterno perdonarlos, sino que entonces humeará la ira de Yahweh y su celo sobre el tal hombre, y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro, y Yahweh borrará su nombre de debajo del cielo, y lo apartará el Eterno de todas las tribus de Israel para mal, conforme a todas las maldiciones del pacto escrito en este libro de la Torá. ¿A ustedes no les da temor? ¿A ustedes no les parece muy seria esta advertencia? ¿Cómo se ha perdido el temor del Eterno? ¿Cómo se ha perdido?
Es que lo vemos con qué tranquilidad se dice, nosotros no estamos aquí, pero enseñamos lo que se enseña en todas esas enseñanzas de las naciones falsas. Dice, y dirán las generaciones venideras, vuestros hijos que se levanten después de vosotros y el extranjero que vendrá de lejanas tierras, cuando vieren la plaga de aquella tierra y las enfermedades de que Yahweh los habrá hecho enfermar, azufre y sal abrazada toda su tierra, no será sembrada, no producirá, no crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra, de Admá y de Seboín, las cuales el Eterno destruyó en su furia y en su ira. Más aún todas las naciones dirán, pero ¿por qué hizo Yahweh esto con la tierra? ¿Qué significa el ardor de la ira? Y responderán, porque ellos dejaron el pacto del Eterno, porque ellos dejaron el pacto de que el Eterno, el Dios de sus padres, Él concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto, y fueron y sirvieron a dioses ajenos y se inclinaron a ellos, dioses que no conocían y que ninguna cosa les había dado. Por tanto, se encendió la ira de Yahweh contra esta tierra para traer sobre ella las maldiciones escritas en este libro. Fíjense que el mensaje es muy claro. Y nosotros podemos ver hoy el mensaje en vivo y en directo. Miremos la tierra de Israel. ¿Qué ha pasado con la tierra de Israel? Pensemos en esto. ¿Por qué si es la tierra prometida? Si es la tierra prometida. ¿Por qué cuando nosotros vamos a Israel encontramos estos desiertos? Por ejemplo, esta foto del Mar Muerto. Un mar que no tiene ningún ser viviente en su interior. Ustedes saben que uno ni siquiera se hunde, está allí y no hay peces, no hay nada, y alrededor es solo desierto. ¿Por qué cuando nosotros que estamos transitando por el desierto de Judea o subimos a Masada, lo único que vemos es tierra desértica? Fíjense, de esto nos está hablando la palabra. ¿Por qué vino todo ese azufre y sal sobre la tierra? ¿Dónde estaba Sodoma y Gomorra? ¿Por qué aparece el Mar Muerto? ¿Por qué ese nivel de salinidad que tiene, que es el que le impide tener vida? Todo esto son juicios del Eterno. Nosotros en realidad admiramos cómo Israel, cómo la ciencia, digamos, en Israel ha logrado hacer de este desierto un lugar donde realmente a través de la misma ciencia se ve digamos, abundancia, pero no podemos descuidar, no podemos por eso poner que la ciencia habla más alto que el Eterno. El Eterno, ¿por qué no ha restaurado la tierra? A que la tierra sea una tierra fértil, una tierra donde fluye leche y miel, como dice el mismo Eterno. Porque el pecado nunca se ha apartado de la tierra de Israel. Si nosotros venimos leyendo desde los tiempos de Ezequiel, desde los tiempos de Jeremías, siempre el Eterno se está quejando, está advirtiéndole al pueblo. ¿Por qué lo dejan a él, que es la fuente de agua viva, para buscar cisternas rotas que nada le aportan al pueblo? Lo mismo de hoy, absolutamente lo mismo de hoy. ¿Cómo era la tierra? ¿Qué nos dice la palabra? Que cómo era la tierra en tiempos antes del tiempo de Sodoma. Fíjense lo que nos dice cómo era esa tierra alrededor de lo que hoy es el Mar Muerto. Génesis 13:9. Cuando Lot está escogiendo la parte de su tierra para separarse de Abraham, le dice, no está la tierra delante de ti. Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Si tú a la derecha, yo a la izquierda. Se van a separar. Y alzó Lot sus ojos y vio la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Yahweh, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese el Eterno a Sodoma y a Gomorra. Toda esa región alrededor de lo que hoy es el Mar Muerto, dice,
como la llanura del Jordán, era de riego, era como el huerto de Yahweh, era como un Edén. Ustedes se pueden imaginar lo hermoso que era esto. Pero a raíz del pecado y del juicio, la tierra quedó completamente árida, tal como nosotros la podemos ver en el día de hoy. El castigo no ha terminado. Muchas veces nosotros pensamos que porque nosotros vamos a Israel y allí vemos, digamos, en los hoteles, en los restaurantes, en todo, estamos viendo abundancia. Sí, estamos viendo abundancia, pero la tierra por donde caminemos es árida. Es el resultado de lo que el Padre dijo. Ahora, ¿cuándo la vamos a ver confluyendo leche y miel, como dijo el Eterno? En el futuro, cuando Yeshua venga, Ezequiel 47, que nos dice que van a salir de debajo del trono, de debajo del lugar santísimo, van a salir aguas que van a salir y van a descender al Arabá y van a entrar en el mar muerto y van a darle sanidad a las aguas. Y toda alma viviente que nadare donde entrar en esos dos ríos vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado esas aguas vivientes, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entre en el río, y junto a él estarán los pescadores desde En-Gadí hasta En-Eglaim, y será su tendedero de redes. Hoy uno pasa por estos lugares y es solo desierto, pero lo que nosotros vamos a ver es este tendedero de redes de pescadores, las aguas vivas de nuevo. Dice, los peces serán tan numerosos como los peces del mar grande, es decir, del Mediterráneo. Nosotros vamos a ver eso el día que de Yeshua regrese. Los pantanos y las lagunas no se sanearán, dice, quedarán para salinas. ¿Por qué? Porque se necesita sal en el templo. Pero junto al río, en la ribera, uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, no faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Ustedes se imaginan, cuando hoy va uno a Israel y no ve sino este desierto, ve el juicio del Eterno. ¿Verdad que se nos olvida por el amor que tenemos por la tierra, por Judá, se nos olvida que eso es un juicio? Y hoy sigue el juicio precisamente, con más ciencia que haya, no se ha logrado que el desierto florezca realmente. O sea, se han logrado una serie de cultivos y de cosas, pero los que hemos estado en Israel lo hemos visto, puede uno caminar de norte a sur, de este a oeste y transitamos por desiertos. Pero esta bendición viene cuando Yeshua llegue. Ahora, si nosotros vemos cumplido esto, ¿por qué no tener temor del Eterno y seguir yendo detrás de dioses falsos, de dioses ajenos? ¿Por qué dejar la Torá del Eterno? Dice el verso 28, y Yahweh los desarraigó de su tierra con ira, con furor y con grande indignación, y los arrojó a otra tierra, como hoy se ve. Y en el verso 29, las cosas secretas, miren qué lindo, pertenece a Yahweh nuestro Elohim, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de la Torá. Ustedes ven, como yo les decía ahora, no todo el mundo puede entender las dos casas, no todo el mundo puede entender el Ejad, que está claritico en la palabra. Esas cosas secretas pertenecen al Eterno, pero Él se las revela a los que estamos realmente guardando las palabras de la Torá. Ustedes quieren tener revelación, dejen de oír mandamientos de hombres, dejen de meterse en Kabbalah, que es otro Dios. Dejen de meterse en el Talmud, que tampoco es ninguna Torá del Eterno. Tenemos que volver a la palabra del Eterno para tener la bendición. ¿Por qué? Porque fíjense lo que nos dice ahora el capítulo 30. Que la conversión de nosotros es al Eterno. Sucederá, dice el verso 1, que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti,
Si te arrepientes de en medio de las naciones donde te hubiere arrojado Yahweh tu Elohim, y te conviertes a Yahweh tu Elohim, y obedeces a su voz conforme a lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón, con toda tu alma, entonces Yahweh hará volver a tus cautivos, tendrá misericordia de ti, volverá a recogerte de entre los pueblos a donde te hubiera esparcido Yahweh tu Elohim. Aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá el Eterno y de allí te tomará y te hará volver Yahweh tu Elohim a la tierra que heredaron tus padres y será tuya, y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. Y circuncidará Yahweh tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que lo ames con todo tu corazón, con toda el alma, a fin de que vivas. Y pondrá el Eterno todas estas maldiciones sobre nuestros enemigos y sobre los aborrecedores, sobre los que nos persiguen. Ustedes pónganle atención a cada palabra. ¿A qué nos tenemos nosotros que convertir? Nosotros nos tenemos que convertir es al Eterno. Nosotros nos tenemos que convertir al Eterno. A mí me da tanta tristeza cuando yo oigo de personas que están hablando de conversión al judaísmo. El judaísmo de hoy está basado en los 14 principios, en los 13 principios de Rambam. ¿Por qué ir a obedecer a un hombre en lugar de hacer nuestra conversión al Eterno, en volver otra vez a su palabra, si el Eterno es el que nos dice que las bendiciones nos alcanzarán si nosotros estamos en obediencia a su palabra? Ahora, fíjense, no solamente nos dice que nosotros nos tenemos que convertir al Eterno, sino que debemos buscar circuncidar el corazón. ¿Dónde encontramos eso? De nuevo, Ezequiel 36. Os tomaré de las naciones, os traeré a vuestro país, esparciré agua limpia, os limpiaré de todas vuestras inmundicias, que es el proceso que estamos pasando. Y de todos los ídolos os limpiaré y nos dará un corazón nuevo y pondrá un espíritu nuevo. El Espíritu Santo lo pondrá dentro de nosotros y quitará de nuestra carne el corazón de piedra y nos dará un corazón de carne y pondrá dentro de nosotros el Espíritu Santo para que nosotros caminemos en los estatutos y guardemos los preceptos y los pongamos por obra. Y fíjense todo el resumen de esto. Si nos convertimos al Eterno, si permitimos que Él circuncide nuestro corazón y nos cambie el corazón de piedra por uno de carne, todas las bendiciones de Deuteronomio 28 nos seguirán, solo si nos convertimos al Elohim de Israel. ¿Cuál es la bendición de convertirse al judaísmo? Los tienen en una esquina porque nunca van a tener el mismo estatus. Y simplemente van a seguir hombres. ¿Cuál es el punto? Cuando nosotros tenemos todas estas promesas de parte del Creador. Sigue diciendo, ¿por qué hacer todo esto? Fíjense qué lindo. Dice el verso 11, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos. Él no nos ordenó a nosotros cosas que sean gravosas, que no las podamos hacer. ¿Cuál mandamiento, díganme ustedes, es difícil de guardar? Cuando nosotros amamos al Padre con toda el alma, con todo el corazón, cuando entendemos su misericordia, su amor, su fidelidad, cuando nosotros entendemos su poder, cuando nosotros sabemos que nos ama, que nos conoce. Pero ¿cuál mandamiento es difícil? ¿Cuál mandamiento es difícil de cumplir? Nosotros podemos vivir en rectitud. ¿Por qué? Porque dice, porque ese mandamiento no es difícil. No está en el cielo para que digas, ay, ¿quién va a subir a traernos la Torá para que la cumplamos? Dice, tampoco está al otro lado del mar para que digas, pero ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos haga oír a fin de que la cumplamos? Dice, muy cerca está de ti la palabra, está en tu boca y en tu corazón, porque el Eterno nos la pone a nosotros a través del Espíritu Santo, como acabamos de ver en Ezequiel 36, en el corazón. Ahí es donde tenemos esa Torá. Cuando nosotros hemos permitido ese proceso y lo hemos hecho de todo corazón, la Torá
arde dentro nuestro. No es fácil. Es fácil. No tenemos que hacer gran esfuerzo para agradar al Eterno. Ahora, fíjense esto. Os daré, recuérdenlo, un corazón nuevo. Pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Ustedes de pronto no han pensado, ¿cómo sería yo con ese corazón nuevo? Si se me quitara toda dureza del corazón y yo cambiara mis sentimientos, mis emociones, mis pensamientos. Muchas veces los problemas que tenemos en la vida es por la dureza del corazón. Dice, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Un corazón que ame los mandamientos. Esas son las promesas del Padre. Y sigue diciendo en el verso 15, aquí nos va a presentar él nos va a poner a tomar una decisión. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Yahweh tu Elohim, que andes en sus caminos, que guardes sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Yahweh tu Elohim te bendiga en la tierra que vas a entrar para tomar posesión de ella. Fíjense, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien o la muerte y el mal. ¿Quiénes escogen? Nosotros. No es el Padre el que nos envía maldiciones. Somos nosotros los que por desobediencia nos persiguen las maldiciones. Pero por obediencia nos persiguen las bendiciones. ¿De quién depende? ¿Del Padre o de nosotros? De nosotros. De nosotros. Ahora dice que el Eterno nos manda que lo amemos, que andemos en sus caminos y guardemos sus mandamientos. Él nos está diciendo que nos vamos detrás de Ein Sof. No, eso lo prohíbe. Y lo dice en el verso 17. Si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días en la tierra donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. Si el pueblo se va detrás de falsos dioses, los enemigos los atacan. Lo mismo sucede con nosotros. Es que tenemos que entender esto. Lo que pasa es que nos están diciendo, porque recuerden, el judaísmo está lleno de Kabbalah. Y les parece que es como muy normal, como que es lo mismo. Pero ¿cuál ha sido el resultado? La mayoría ya son ateos hoy por hoy. Son los judíos humanistas. Han perdido ese contacto con el Eterno. ¿Por qué? Porque el Eterno mismo ha puesto esa distancia por causa de ese pecado. ¿Por qué irnos nosotros, en vez de nosotros presentar obediencia y un modelo de bendición que lo vuelva a traer a los hermanos de Judá al camino? Es que ahí nosotros tenemos que tener tenemos que tomar una decisión, porque el Eterno pone delante de nosotros la vida y el bien o la muerte y el mal. Ahora, pone dos testigos. Recuerden, siempre tiene que haber dos testigos y el Padre los pone de estas palabras. Así que no son palabras vanas. Además, nunca el Eterno dice una palabra vana. Pero aquí dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que he puesto delante la vida y la muerte, la bendición o la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Cómo escogemos vida? Amando al Eterno, tu Dios, atendiendo su voz, siguiéndole porque Él es vida para ti, prolongación de tus días, a fin de que habites en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les habría de dar. Entonces tenemos que escoger, o estamos con el Eterno, o estamos con los hombres y detrás de falsos dioses. Yo sé que en todo este tiempo hemos tenido que repetir una y otra vez, pero saben, hay que hacerlo. El Padre es el que ha venido repitiendo una y otra vez, a través de Moisés en este caso, que nos ha dicho que no se puede seguir al Eterno y seguir al tiempo falsos dioses. Nosotros estamos celebrando fiestas, Shabbat, de todo, con los reglamentos de dioses ajenos. Eso no puede ser. No puede ser. Eso es una abominación para el Eterno.
Eso no se puede hacer definitivamente. Terminemos nomás examinando en este texto que vimos en el principio, en el texto de Lucas. ¿Por qué? Vamos a aclarar esta pregunta. ¿Por qué Yeshua solo leyó, cuando estaba presente en la sinagoga, la mitad del texto de Isaías? Porque recuerde que él habló de dar buenas nuevas a los pobres, de sanar a los quebrantados, de pregonar la libertad, de dar vista a los ciegos, de poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Pero no habló del día ya del juicio. ¿Por qué no lo habló en ese tiempo? Porque todavía no era el tiempo. Él apenas venía a esa primera parte. Pero nosotros sí estamos en ese tiempo. Nosotros sí estamos ya en el tiempo previo al juicio que viene a ser Yeshua. Y esto también nos debe mover a nosotros a movernos de una manera extraordinaria a obediencia, porque nos está hablando de reedificar las ruinas antiguas, de levantar los asolamientos primeros. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Volviendo a las sendas antiguas. Todo se está cumpliendo. Todo se está cumpliendo. Dice, en lugar de doble confusión y de deshonra, os alabarán en sus heredades. En el futuro lo veremos nosotros reinando con Yeshua. Así que fíjense, esto es muy importante de entender. Todo esto es importante de entender. Ese texto final de Isaías, de la Haftará, termina diciendo, porque yo, Yahweh, soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para holocausto. Afirmaré en verdad su obra y haré con ellos un pacto perpetuo. La descendencia de ellos será conocida entre las naciones y los renuevos en medio de los pueblos. Todos los que vieren reconocerán que son linaje bendito de Yahweh. Cuando Yeshua venga, que nosotros vamos a estar transformados, reinando con Yeshua, todos dirán que somos un pueblo bendecido, somos un linaje bendito. Y termina con estas palabras tan lindas, y con esas terminamos esta primera porción de esta parashá de hoy, Nitzavim, que dice, en gran manera me gozaré en Yahweh, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con joyas. Porque como la tierra produce el renuevo y el huerto hace brotar la semilla, así el Eterno, Yahweh el Señor, hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Así que shalom, shalom para todos. Aquí terminamos esta porción Nitzavim, firmemente parados, nosotros sí, sabiendo que estamos parados frente al Dios de Israel. Así que yo espero que cada palabra hubiera quedado en sus corazones, y de todas maneras, ustedes mismos permitan que el Eterno quite el corazón de piedra y lo transforme en un corazón de carne. El Eterno nos bendiga y nos guarde. Continuamos con la siguiente porción de la Torá. Shalom, shalom para todos.